energética, ¿cierto? Yo les había dejado la clase anterior una guía en la plataforma LMS con todas las indicaciones bastante didácticas para lograr hacer cálculos simples de consumo energético, ¿cierto? Habían dos tipos de consumo energético que podemos hacer los humanos y los íbamos a llamar endosomáticos respecto a todas las kilocalorías que nosotros ingerimos alimentándonos, y la energía exosomática, que es toda la que se utiliza extra a la alimentación. Ahora a mí me gustaría preguntarle a alguno de ustedes, 46 personas, ¿alguien sabe cuántas kilocalorías se gastó calentando la tetera o el hervidor, ¿cierto? De su taza de té de la mañana. Bueno, deberíamos estar ya, Ni idea, profe. deberíamos estar preparados para hacerlo, ¿cierto? Con esa guía y su curiosidad, pueden llegar a calcular todo eso. Bueno, a lo mejor no calcularon cuánta energía se gastaron en calentar el agua de su té en la mañana, ¿cierto? Pero a lo mejor sí calcularon 3 días de lo que comieron y pudieron obtener valores promedios para un día representativo, ¿cierto? De su consumo. Y además los cálculos de consumo exosomático. ¿Cómo les fue con eso? ¿Cuál fue la mayor dificultad? ¿Qué me pueden contar? Yo creo que fue... Descubrir como los análisis dimensionales, como entender un poco el análisis dimensional para poder relacionar, por ejemplo, los kilowatts o los kilos de gas y todo eso, llevarlo a kilocalorías. Como que ahí me anduve enredando un poco, pero el resto no estaba tan complicado. Bueno, y eso tampoco en realidad, pero era lo que más me complicó. Pero dimensional se refiere a poder estimar la cantidad No, o a hacer a las poder atrapar transformaciones. a poder utilizar un dato que está en un formato como en kilogramos o en kilowatts y transformarlo en Ah, kilocalorías para poder relacionarlo con todo el resto. transformaciones, nada más, no tiene mayor No, eso no estaba complejidad. difícil, en realidad en general nada era muy difícil. Sí, alguien más está hablando, sí. Por favor, por favor. ¿Todos pudieron calcular todo? o sea, también tuve el mismo enredo que mi compañero. Y eso. Igual el enredo también de las tablitas, en que no me confundiera en caso de pasar de los gramos a las calorías y todo eso. Pero bien. Sí, son cálculos operacionales. No, eso no debería tener mayor complejidad. O sea, mi idea no es que se atrapen en cómo hacer un cálculo o una transformación de unidades, todo lo contrario, ¿cierto? Que estén mucho más allá. Se supone que aquí todos pasamos álgebra y esas cosas, ¿no? No deberíamos complicarnos, ¿cierto? Hacer una tabla de Excel, ¿cierto? Tampoco debería complicarnos mucho. Considerando que además se cuentan con todos los datos, ¿cierto? Ya tengo 100 gramos, 80 gramos de esto, por cada 100 gramos tengo tantas kilocalorías, listo, ¿no? El tema a lo mejor cuántos kilómetros recorrieron en la semana era un poco más inexacto, porque uno no está cuantificando cada kilómetro exactamente, pero también puede estimarlo. Yo creo que por ahí a lo mejor podría haber habido un poco más de complejidad. Yo les pregunto esto, igual no es la mala onda, y se los digo también para no la mala onda, sino para poder ir cada vez mejorando la misma guía, hacerla cada vez más didáctica, cosa de que efectivamente nadie tenga pero ningún tipo de complejidad para poder llenarla, ¿ya? Esa es la idea. Y por eso mismo le agradezco también sus apreciaciones, ¿ya? Así lo vamos a poder
mejorar. Igual ya tiene bastante mejora. Supongo que pudieron hacer los cálculos, ¿cierto? Y pudieron avanzar y en general fue bastante didáctica y amigable, ¿no? Eso al menos es lo que espero. Bueno, ¿hay otra apreciación por ahí? Hoy día tenemos un taller, ¿ah? Yo espero que hoy día hablen ustedes. Vamos a hacer los ejercicios y todo lo vamos a hacer, pero con la participación de ustedes, ¿ya? Así que, porfa, les pido que tengamos participación, si no, no nos va a servir el taller. Profe, ¿el taller va a ser por la LMS? No, estamos en el taller. Ah, es que pensé que era como una evaluación del tipo prueba, como y No, no entregarla. es evaluación, no quiero evaluarlos, quiero que aprendamos a hacer cálculos de bioenergética. Ya primero tenemos que hacer cálculos nuestros, luego vamos a pasar a los cálculos de los ecosistemas, para terminar haciendo un cálculo de un agroecosistema. Ya la idea de hoy está dividida en tres partes. Ya primero el tema de la guía, ¿ya? Segundo, tenemos que hacer los ejercicios que estaban en clase, que también supongo estuvieron revisando eso, o hubieron estudiantes que estuvieron intentando, al menos a mí me escribió un estudiante de que efectivamente estuvo jugando ahí con las fórmulas, así que bien. Eh, y esa era la idea, ¿cierto? De la clase anterior, un poco hacerles la introducción teórica para que pudieran hacer algunos cálculos simples de eh, energética de ecosistema. Esa sería la segunda parte de este taller. Y la tercera parte vamos a hacer un cálculo de una red completa, ¿cierto? O sea, vamos a llegar desde los rayos solares hasta los kilos de grano de maíz, ¿ya? Pero para comprender eso, necesitamos entender bien la energética. Entonces, esa es la idea. Y la idea de este taller es eso, que hagamos las consultas, que calculemos, que ahora yo espero que ustedes estén todos calculando y me hagan las consultas requeridas respecto al cálculo. O sea, deberían tener hoy día, en este momento, en esta primera parte, sus propios cálculos de energía endosomática y exosomática, por lo menos, ¿cierto? Porque lo que necesitamos es sacar una proporción, vamos a sacar un ratio entre la endosomática, cuánto es de la exosomática. Esa es la idea, ya para que hagamos un par de reflexiones. Entonces ustedes deberían estar ya todos listos con sus datos. Yo de hecho ahora ya les voy a empezar a pedir los datos eh, para empezar a llenar esta tablita y podamos analizar estas cosas. Háblenme, háblenme. Profe, a mí Les me pasó apuesto que que en mi casa la no guía. hay... ¿Ah? No, dígame, dígame, dígame. Que en mi casa no tenían cuentas de la luz porque mi abuelita la va a pagar unas boletas no sé dónde. Entonces le repetí el dato de la alumna de la guía. ¿Te da lo mismo eso? Porque no tenía el dato realmente. Si hubiera buscado uno más cercano, hubiera preguntado a la vecina. Yo creo que va a ser más Es que no tengo representativo que. vecinos, o sea, vivo muy aislado, no tengo ni dónde ir a pedir. Pero con mayor razón, usted que vive aislado debería tener cuantificado todo eso. Así se pasa energía solar de una vez por todas, pues si no, no le va a convenir mucho. Se lo digo en lo personal. Eh, y ahí vamos a buscar algún dato, ya. No se complique con eso, pero igual esos datos son representativos de allá de Argentina, así que yo no sé, allá sí que gastan energía, ¿no? Por eso le digo, acá en Chile tenemos otra realidad. Eh,
Profesor, Dígame. mire, estaba haciendo algunos datos como ¿Ya? estudio y en el último archivo que usted nos presentó, cuando nos presentó el tema de la tasa de renovación, tiempo de renovación, nos mostró una Sí, tabla muy pequeña, un ejemplo de una comunidad uno y una comunidad 2. Nos daba el sí, PPD, PNC exacto. y base de cálculo. Ese es uno de los ejercicios que vamos a ver en la segunda parte. Ah, lo vamos a ver, entonces mejor me ahorro la pregunta para ese momento. Y por eso pues, recién no está desconectado parece, pero expliqué que el taller son tres partes. La guía de energética, los ejercicios de la clase y luego vamos a hacer un ejercicio de retrófica completo, que es lo que me interesa que comprendan. Pero para eso Ya, porque me tenemos quedaron que, alguna dudita ahí que no sí, me mostré. de seguro que se llenaron de dudas. Ese día terminamos la clase y yo les mostré los ejercicios y los dejé ahí. Eh, Como les decía, apelando a la curiosidad de las personas que iban a intentar hacerlo. Y buenísimo. Pero para que lo revisemos ahora lo hacemos entre todos. Pero ahora lo que me interesa es esto, la guía. Espérenme que yo ahora, a ver, les voy a compartir mejor, porque estoy aquí construyendo, estoy trabajando solo, mejor lo comparto con ustedes, porque ustedes lo van a llenar. Eh, Estoy preparando, ¿cierto? Una tablita Excel simple para que ustedes me empiecen a dictar datos, datos de su consumo exosomático al día, su consumo endosomático al día, y vamos a obtener una proporción. Luego vamos a obtener una proporción promedio. De hecho, si hacemos un buen trabajo, y con esto espero motivarlos, si hacemos un buen trabajo consciente, con valores lo más reales posibles, podemos tener un n suficiente. Si logramos tener un n suficiente, podemos tener datos importantes de analizar, incluso de hacer un trabajo publicable, ¿me entienden? Esto es importante, es interesante, estas cosas no se analizan siempre, ¿ya? Cualquier trabajo de divulgación con datos reales sale redondito si logramos hacer un trabajo a conciencia. Eso es lo importante de hacer los trabajos a conciencia, ¿eh? Eso también digo en lo personal. Si van a hacer algo, hacerlo lo mejor posible, ¿cierto? Eh, Como tenerlo como consigna, ¿cierto? Si no, ¿para qué hacerlo, cierto? Mejor ni preocuparse. Eh, entonces, si esto queda bien hecho, tal vez podríamos preparar algún escrito, ¿no? Sería interesante. De hecho, se nos viene un congreso de agroecología. Imagínense si llegamos o enviamos siquiera un trabajo de este tipo, ¿cierto? Un cálculo de energético, ¿cierto? De estudiantes de agronomía, de agroecología de Chile, con valores representativos reales, da para los mansos análisis. Pero veremos cómo andan, ¿cierto? Cómo está su calidad profesional. Si es que hacen cosas por hacerlas o si es que hacen las cosas bien. Todo depende de eso. Y entonces yo estoy a la espera de datos, datos. Necesito datos. Denme datos, por favor, o consúltenme. ¿Qué le falta para calcularlos? No los quiero esperando que aparezcan de otro lado los datos y ustedes los anoten nomás, por favor.
profe, a mí en la parte de la luz, ¿Ya? eso me falta de convertir, de pasar a... Usted tiene que, mire la boleta, en la boleta aparece cuántos kilowatts de energía usted gastó al mes. Sí, sí. Y sale también el valor del kilowatt, pues da lo mismo, porque podría haber transformado del valor a kilocaloría, o sea, claro, o mejor de kilowatt a kilocaloría. Pero recuerde, eso lo divide por el número de personas de la casa y por día, o sea, por 30, porque usted va a tener el cálculo de un mes. Y nosotros estamos haciendo cálculos en un día. Por eso que es tan importante, yo les decía en la clase anterior, que se fijen mucho en el tema de las unidades. O sea, como les decía, no puede ser un tema complejo ahora perdernos en las unidades, ¿cierto? Eso ya lo tenemos que tener más que claro. Eh, y teniendo bien en claro en qué unidades estamos trabajando, podemos hacer todas las transformaciones requeridas. Pero el cálculo es al día. Ustedes van a tener una boleta mensual, ¿ya? Lo mismo cuando hagan los viajes que hacen al día, calculen un promedio de los viajes semanales. Eso es como lo más representativo. Ya lo de la comida también es semanal, pero yo les decía para no complicarse tanto, porque igual ahí hay que tomar más datos, un poquito más, más detallados. es- lo tomaran de 3 días mínimo, ¿cierto? Para poder tener un valor también representativo, si no, no nos sirve. Recordemos hacer las cosas como estadísticamente son mínimamente válidas. ¿Ya? En ese sentido, tenemos que tener, como les decía, datos publicables, datos estadísticamente válidos y significativos, ¿cierto? Con diferencias estadísticamente significativas como para mostrar algo. Para lograr eso, para mantener la significancia estadística, hay que tomar los datos de la mejor forma posible, ¿cierto? Evitar el error de muestreo, evitar todo tipo de error, ¿cierto? De cálculo, de estimación. Todo va a depender de cómo se toma la muestra, ¿ya? Entonces, si usted es consciente, como le digo, de se acuerda de lo que comió ayer, anteayer, podría ahora mismo rellenar esos datos, ¿ya? Yo sé, los entiendo, ¿cierto? Que es probable que muchos de nosotros estemos abriendo ahora por primera vez la guía, ¿cierto? Está bien. Pero como les digo, si nos concentramos un rato se puede hacer. Ya les pido eh, el esfuerzo de que podamos hacer cálculos lo más representativos posible, ¿cierto? Yo no les estoy pidiendo que me entreguen aquí cuánto pesan, ni cuánto comieron, o si comieron o no, eh, qué sé yo, un costillar de chancho ayer, ¿ya? Lo único que les pido es el cálculo de la energía, ¿cierto? Cantidad de energía promedio diaria, exosomática y endosomática para calcular esto. Esto es lo que a mí me interesa. Necesito que la proporción, tengamos una proporción promedio. Las proporciones van a cambiar bastante y eso lo vamos a analizar. Pero si logramos tener una proporción promedio, mientras más datos tengamos, mucho más representativo es y vamos a poder hacer un análisis muy interesante sobre eso. Por eso yo les pido eh, que puedan entregarnos datos lo más Profe, reales ya posible. mire, por ejemplo, a ver si entiendo. Una lectura de la de luz, que sería exosomática, mensual son 19.000 kilowatts. Entonces usted Ya. dice que se tiene que dividir en dos y después dividirlo en 30. ¿Es Si correcto? son dos personas, claro, sí, y si son 30 días, exacto. Eso es su cálculo. Y eso después lo pasa a kilocalorías con la tabla de conversión que está en la guía.
recuerde que puede que salga como kilowatt, como megawatt o como watt. Entonces ahí va a depender de cómo está la tabla de conversión. Lo mismo con el gas licuado, recuerden. Cuántos tubos de gas se gastan en el mes, hacer un cálculo y cuántas personas y dividirlo también por 30, ¿cierto? Lo de los viajes, calculen en kilómetros, si viajan en bus, ¿cierto? Ahí está la conversión, todo. Y de lo que comieron, ¿cierto? Se comieron, qué sé yo, la abuelita le sirvió un bistec con ensalada. Chuta, y uno no tiene una balanza al lado, ¿viste? Cada vez que está almorzando va a poner ahí, ya, bueno, eran 128,3 gramos de bife, no, ¿de dónde? Así que ahí uno tiene que calcular nomás, más o menos, Ya, profe, mire, me qué sé dio yo, 19 dividido 150, 2 200. y después dividido 30 me dio 0,26. Y ahora tengo que 0,26 kilowatts. Y ahora tengo que traspasarlo ¿a qué? ¿Cómo a qué? ¿Qué Dijo es lo que que le tenía estoy pidiendo aquí? Mire, dijo que tenía pero vea la pantalla. ¿Qué le estoy pidiendo ahí? ¿Usted qué es lo que está actividad calculando? exosomática, Ya, pero ¿en qué unidad? kilocalorías, Ya, ya. ¿Y qué tiene usted? kilowatts. Ya. Busque entonces ahí la tablita. ¿Cuántas kilocalorías es un kilowatt? Profe, un kilowatt equivale a 860 calorías, o sea, kilocalorías, ¿cierto? No sé, aparece en la tabla, ¿no? Bueno, voy a abrir la misma tablita que tienen ustedes y les voy a decir, ya, calcule esto por esto. Profe, pregunta, ¿a dónde está la tabla? Estoy hace caleta buscando y no la encuentro. La que En la dice última hoja de guía la guía. taller energética, ¿o no? Está en el En LMS. la última hoja de la guía. Bueno, gracias. De verdad no se entiende la guía. Qué frustración. Un kilowatt hora son 860 kilocalorías. Profe, a mí al día me da 5016,6 al día. No sé si está bien. Eh, ¿Qué quiere que les diga? Usted es la que tiene sus datos. Ah, ya. Yo no tengo sus datos en las manos como para decirle si está bien o mal calculado. Yo supongo que todos sabemos calcular. De verdad me frustra que el problema sea no entender cómo hacer las transformaciones entre unidades. Eh, Vinimos a analizar temas complejos de energía, no aprender a hacer cálculos, ni a aprender a transformar variables, por favor.
solo calculen, sumen todas esas kilocalorías. Y sí, 5.000 kilocalorías en un día es un valor que está dentro del margen de lo posible. Eh, para que vean la cantidad de energía que gastan. Ya, yo igual Eh, hice el cambio y me dio 223,6 kilocalorías. ya, perfecto. Pues, sí, ya, no sé, está bien. ¿Lo va a Son sus anotar? valores, son sus datos. Son muy fluctuantes, ¿ah? No esperen que haya un valor que les va a ¿Que dar sea óptimo? dentro de un rango que existe. Como les digo, el consumo es muy fluctuante, tan fluctuante como las diferencias que yo les explicaba entre Estados Unidos y Bangladesh, ¿cierto? O sea, ustedes van a una casa de Bangladesh y calculan esto en cuántas kilocalorías, cuánto gastan y no tiene absolutamente nada que ver con el gasto de una casa promedio en Estados Unidos. Y así, entonces van a haber estilos de vida mucho más derrochadores de energía que otros. Ya por eso no existe ni algo bueno, ni algo mejor, ni algo óptimo, ni nada. Son las posibilidades humanas. Por eso es que es un tema también tan complejo. ¿Ya? Eh, es como el tema del consumo de agua entre una familia que tiene piscina y una que no, una cosa así, ¿cierto? Eh, Va por más o menos por ese lado. Nada es mejor o peor, ¿cierto? Las cosas son distintas nomás. Y a nivel energético mucho más. Por eso que es muy interesante hacer estos cálculos. Por eso que yo también los siento para ser partícipes de la ciencia, ¿cierto? De poder saber tomar datos y que esos datos signifiquen algo. Si nosotros hacemos como curso una buena toma de datos, vamos a poder hacer un análisis publicable. ¿Mm? Porque estos temas son relevantes y son contingentes, además, ¿cierto? Estamos justo en esa problemática. Así que ahí construyan sus tablitas Excel, empiecen a meter dato, para que llenemos esta tabla que todavía no tengo ningún dato. Y necesitamos, por lo menos 10 datos, diría yo, para hacer un mínimo análisis. Mínimo análisis. Entonces ustedes calculan por un lado toda la endosomática, todo lo que comieron al día, promedio, y lo que comieron o lo que gastaron exosomáticamente, también promedio. Recuerden sus viajes, su gasto de luz, su gasto de gas, ¿qué más? ¿Para qué nos vamos a complicar más, cierto? Profe, tengo una enredo que había pasado por alto, que en la guía dice entrega la conversión de gas natural de kilocaloría por metro cúbico, pero
el gas, en las otras partes de la guía se pregunta por kilogramos y en realidad yo también sé cuánto gas consumo por kilogramo y no sabría cómo llevarlo a metro cúbico. Pero acá en Chile venden galones de gas, balones de 15 y de 12, ¿sí o no? O de 5. Claro, aquí en mi casa compramos de 15 kilos, pero la conversión en la guía está de kilocalorías por metro cúbico, o sea, partido en metro cúbico. No, pero ese es el de abajo. Mira, fíjate el de arriba, el de los envases. Ya está calculado para los envases. Balón Ah, de ya, ya, 15 ya, 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 gracias. tiene 177.000 kilocalorías. Profe, para revisar yo valores energéticos para poder como resolverlos. Por ejemplo, estos valores están contados como uno. Por ejemplo, si yo comiera arándanos, sale 41. Gra- Y me comí, no sé, 15. Tendría que ser como 41 por 15 o solamente lo tomo como 41. Esto está Debe contado en como por gramos. una unidad. Creo que aparece por un arándano. Debe aparecer por 100 gramos de arándano. Ya. Eso al igual que en durazno. eh, Todo es por 100 gramos. Entonces usted estime cuánto comió. Un arándano debe pesar 1 gramo, ¿no? sí, Entre 1 o 2 gramos pesa un sí, sí, solo sí. arándano. Entonces ahí usted haga una estimación. Un durazno, no sé, un durazno de estos pelados pesará 80 gramos, un durazno de estos conserveros pesará 150 gramos. Ahí calcule usted. Pero en las tablas de conversión de alimentos aparece siempre por 100 gramos. Profe, Kilocalorías, 100 gramos. Dígame, ¿le puedo dar mis datos? por favor, muchas gracias. Eh, Ya, exosomática. Me da 8.426,95. Ya, estas son kilocalorías. Exosomática. Sí, ¿Segura? sí. Ya. Exosomática. El promedio me da 1.076,95. ¿En serio? Sí, ¿por qué? Bueno, revise sus cálculos. Yo le diría que está comiendo muy poquito. Pero bueno, se nos va a... Bueno, no sé, está bien. Pero, pero revisemos los datos, cualquier cosa para que queden lo más exactos posible. A ver cómo está esta proporción. Ya vamos. Ya.
7%. Vamos más datos, por favor, señores. Profe, igual tengo mis datos Empecemos a listos. llenar, a llenar. Ya, dicte. Eh, Exosomático. Exosomática tengo 202.394,25. 394, ¿cierto? Claro, Y endosomática, y endosomática por 24 horas o promedio diario. es lo mismo, ¿no? No, no, dice ingesta calórica real promedio diario. Ah, no, lo otro es el gasto energético en 24 horas. Eh, no, quiero solo su consumo endosomático. El promedio diario. Tengo 1.724,31. Ya. Buenísimo. Más datos, por favor. Ahí está. Vamos. Datos. Necesitamos datos. El mundo necesita datos. No crean que está todo estudiado, ¿ah? Necesitamos datos. No hay. Falta evidencia. Hay mucho análisis sin evidencia. En eso se ha caído en este mundo de la posverdad. Todo el mundo habla desde la imaginación, sin tener datos. Necesitamos datos para poder evidenciar datos verídicos. Vamos, señores. Ya para mañana podrían estar calculando cuánta energía se gastaron en calentar una taza de agua para tomar un té. ¿Podríamos estimarlo? ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos estimar eso? A veces me ocurría que creo que una caloría es como la cantidad de energía que se necesita para subir un grado el agua, ¿o no? Si no me equivoco. Excelente. Entonces, debería poder calcular la temperatura a la que a la que llega la tetera y con eso bastaría, po. Pero no sé no sé cuánta energía se gasta para poder producir la energía igual, entonces ahí como que me genera confusión. Genial. Eso es. La ley es lo que decía su compañero. Para aumentar en 1 grado Celsius 1 gramo de agua se requiere 1 caloría. ¿Ya? Ese es el estándar. Por lo tanto, si uno se va a calentar agua, ya calcula directamente el estándar, ¿cierto? Si fuéramos a calcular con café, cambiaría según su densidad, ¿cierto? Pero podríamos seguir calculando. Si tenemos café con azúcar, cambiaría también su densidad, pero podríamos seguir calculándolo. Incluso si le ponemos café con azúcar y leche, ¿cierto? Tendríamos también la densidad de la leche, calor específico de la leche. Podríamos también calcularlo, pero
calculemos agua nada más, ¿cierto? Sabemos que en una taza vamos a tener, ¿cuánto? 250, eh, 230 por ahí, ¿cierto? Centímetros cúbicos de agua. Sabemos que la densidad del agua es 1, por lo tanto un centímetro cúbico es 1 gramo. Entonces tenemos 200 gramos, 230 gramos de agua. 230 gramos de agua que tienen que pasar de tal temperatura a tal temperatura. Sabemos que el agua ebulle a 100 grados Celsius, ¿cierto? Si estuviéramos al nivel del mar. Ya pensemos que vamos a hacer este cálculo en Iloca. Nos fuimos para Iloca a calentar agüita, ¿ya? Entonces vamos a calcular que va a ebullir a 100. Y tenemos que calcular la temperatura inicial, ¿cierto? Si en Iloca en esta fecha no hace tanto frío, ¿cierto? Entonces el agua no va a estar a 0 grados. Es probable que el agua esté como a temperatura ambiente, el ambiente debe estar por ahí entre 18 y 20 grados Celsius, ¿cierto? Entonces tenemos un agua con una temperatura inicial de 20 grados Celsius, tenemos que llegar a 100 grados Celsius, necesitamos 80 grados Celsius. Si tenemos 80 grados Celsius, ¿cierto? Y 200 eh, gramos de agua, entonces tenemos que llevar 200, ¿cierto? Por 80 y necesitamos 16.000 kilocalorías, o sea, 16.000 calorías, que serían 16 kilocalorías. Y ahí tenemos nuestro cálculo hecho, ¿cierto? ¿Ven que no es tan difícil? Lo importante es entenderlo, ¿ya? Comprender qué es lo que estamos calculando, qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Si nosotros entendemos de fondo qué es lo que estamos haciendo, el tema de los cálculos es secundario, ¿ya? Siempre hay que ir comprendiendo el fondo del asunto, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos analizando? El fondo del asunto, no la forma. La forma, hay muchas formas, ¿cierto? Para hacer distintas cosas. Eh, lo que importa siempre es el fondo, que la reflexión de fondo. Y ahora pudimos calcularlo muy bien. ¿Vieron? Como, y podemos seguir calculándolo. O sea, si por ejemplo yo estoy acá en otro lado, más hacia la cordillera, la presión atmosférica es distinta, ¿cierto? ¿Es menor o es mayor la presión atmosférica a mayor altura? A mayor presión. Ya, ¿por qué? Más arriba de la cordillera. Por eso, pero ¿qué es la presión atmosférica? A ver. La fuerza que ejerce el aire sobre el suelo. Y el peso de la atmósfera, ¿cierto? Es la columna de atmósfera que yo tengo arriba mío, ¿ya? Mientras más alto, Mayor va a ser presión, menor menor el temperatura. peso, va a ser menor peso, porque hay menos atmósfera, menos altura de atmósfera. Si yo me voy a la punta del cerro, mi columna de atmósfera que está arriba de mi cabeza va a ser más liviana que la columna de atmósfera que yo voy a tener a nivel del mar. ¿Se entiende? Por lo tanto, la presión atmosférica a mayor altura es menor. Acá en la cordillera el agua ebulle a menor temperatura, justamente porque hay menor presión atmosférica.
¿Alguien tiene una olla a presión en su casa? Sí, profe. Buena. Bueno, ¿cuál es el efecto de poner una olla a presión? ¿Por qué nos conviene una olla a presión? Como para una mejor cocción de las cosas, Ya, pero ¿por qué se cocen mejor las cosas? Porque es más rápido. ¿Pero por qué? por la presión que ejerce adentro el vapor en la olla. O sea, como que se junta Por, mucho vapor el va- y por eso, el vapor ejerce presión. Eso ya está claro. Pero sí. ¿por qué se cose más rápido? Porque no se libera, se mantiene ahí. Ya, pero la presión algo hace, po. No me digan, aprieta la carne y por eso la carne se cose. No me digan eso, por favor. Es por lo que estamos hablando recién. Si a mayor presión atmosférica se requiere mayor temperatura para ebullir, entonces en una olla a presión se va a alcanzar mayor temperatura de ebullición. ¿Se entiende? Por eso que yo les decía aquí en la cordillera, el agua ebulle a menor temperatura. Entonces acá se me van a cocer las cosas en más tiempo, se va a demorar mucho más en cocer. Entonces, ¿cómo hago yo para cocer más rápido? Aumento la temperatura. ¿Y cómo aumento la temperatura de ebullición? De ebullición, ya, esa la tiene que quedar claro. ¿Cómo aumento la temperatura de ebullición? Aumentando su presión atmosférica. ¿Ya? Y por eso funcionan así las ollas a presión. Bueno, todos esos cálculos energéticos, ven que son así de relevantes, de importantes. Imagínense que la revolución industrial, algo que cambió el mundo, ¿ustedes saben de dónde viene? ¿Alguien me puede decir de dónde viene la revolución industrial? Del descubrimiento de los motores, ¿o no? ¿Del motor de qué? Ah, carbón. A, a vapor. El vapor Ah, es la revolución de todo esto. Imagínense, miles de años, la humanidad conocía ya el fuego, ¿ya? Hasta la revolución industrial, el vapor no había sido más que una molestia. Imagínense, ustedes están cociendo en una olla y de repente empieza a hervir el agua y empieza a saltar la tapa de la olla, ¿cierto? ¿Por qué salta la tapa de la olla? por la ¿Ah? presión del ¿Por vapor. qué por qué? Por la presión del vapor. Imagínense, por miles de años, esa forma de energía la estábamos observando y no nos dábamos cuenta. Como les digo, hasta ese entonces había sido una molestia. Hasta qué molesto que esta cuestión me mueva la tapa. Ya, esa fuerza de empuje que genera la diferencia, ¿cierto? En la, en, en la densidad de la molécula de agua evaporada respecto al agua líquida, genera esta expansión, ¿cierto? Que genera fuerza. Eso revolucionó todo en las minas de carbón de Inglaterra. Había un problema de inundaciones. Había mucha agua en la parte baja de donde se estaba extrayendo el mejor carbón. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue hacer un motor a vapor. Utilizando esa presión de empuje, hicieron un sistema súper simple de bombeo de agua. ¿Ya? El primer motor de vapor es una bomba de agua. Y luego los desarrolladores, inventores, porque viene todo de las minas de carbón, como tenían mucho carbón, ¿cierto? Podían ocuparlo, ¿cierto? En estos motores que eran muy ineficientes.
pero había mucho vapor, ya daba lo mismo. Ya había mucho carbón, daba lo mismo. Entonces crearon estos prototipos de motores de bombas para bombear agua con carbón. Y luego a alguien se le ocurrió, bueno, de esta misma forma podemos mover los carritos, ¿cierto? Los carros que llevan carbón dentro de la mina. Y ahí se inventó la locomotora, una locomotora que era en realidad para mover los carritos en los rieles de las minas de carbón. La primera locomotora a vapor nace ahí mismo. Y de ahí para adelante, ahí explota todo esto, ¿cierto? Hoy en día tenemos motores, ¿cierto? De combustión de gasolina, de combustión de petróleo antes, ¿cierto? Ahora hay también de estos de diésel, ¿cierto? Gas licuado, gas hidrógeno, y son todos la misma forma de generación de energía, por explosión, ¿cierto? Por expansión de moléculas que alcanzan diferencias de temperatura. Todo tiene que ver con todo al final. Como les decía, la tapa saltando de la olla fue la forma más importante de energía para el desarrollo de la humanidad. Por eso es interesante entender estas cosas. Tenemos que saber calcular estas cosas, tenemos que saber que todo es energía. ¿m? Más allá de que suena re lindo decirlo, oh, qué buenas energías para todo. No, tenemos que saber qué es realmente la energía, ¿cierto? Poder cuantificarla, porque somos científicos, ¿cierto? Nosotros estamos en la universidad buscando una formación científica. Entonces, por eso tenemos que cuantificar, tenemos que evidenciar, tenemos que tomar datos. Los datos son lo único que sirven, ¿no? Ya no sirve hablar desde la opinión, ¿cierto? No sirve hablar desde la imaginación, no, eso no sirve. Está lleno de eso, ¿cierto? Ya. Uno se puede empezar a hacer videos de YouTube hablando de cualquier cosa, ¿cierto? ¿Saben qué? Toda la energía es mentira porque lo vi en un video de YouTube, ya, y ahora vamos a hacer los anti-energía. Y nada, yo podría ponerme a hablar de cada tontera, ¿cierto? En YouTube, pero nada, no hay que hacer esas cosas, ¿cierto? Tenemos que hacer todo lo contrario. eh, Incentivar a que las personas sean críticas y comprendan desde el punto de vista de la evidencia científica los fenómenos y no desde la imaginación o el prejuicio o la mala intención, muchas veces, ¿cierto? De diseminar cada cosa que hay por ahí. Bueno, ¿qué más podemos calcular? A ver, ¿cuántas kilocalorías? Profe, Dígame. ¿y usted no podría dar un ejemplo de cada uno como para tener una idea clara? Un ejemplo de cada qué. De cada ejercicio. Bueno, cálculos de energía exosomática 304.825,3 y de endosomática 2.325. Ya, pero eso, ¿cómo lo sacó usted, po? Y aparte, ejemplo, los Con, que están con, más, las tablas que siguen. con la misma guía que tiene usted. Así, paso por paso, cuadro por cuadro. Yo por eso que les decía, de verdad me frustra saber que están reverdidos. O sea, la idea de la guía es que sea lo más didáctica posible, ¿cierto? Pero tampoco me pida que le haga cada uno de los ejercicios para que usted después cambie datos nomás. Por favor, yo la estoy haciendo pensar. Yo no quiero que haga un trabajo mecánico, ¿me entiende? Yo estoy formando un ingeniero, ¿ya? Un ingeniero que no se puede perder con un par de cálculos. Yo no les quiero contar un cuento sobre la energía, no, yo la estoy educando para que haga cálculos de energía. Y por eso le puedo responder y resolver cualquier duda al respecto, pero no me pida el trabajo mecánico de hacer un cálculo simple, por favor.
Profe, pero yo creo que lo que dice la compañera es un poco como de respaldo, porque nosotros podemos realizar unos ciertos pasos con lo que nos dice la Pero es guía, que hagámoslo entre pero podemos estar todos, por eso equivocados. es un taller, por eso es un taller. Si no, yo se los hubiera entregado hecho, se los hubiera hecho en un PowerPoint y se los dejo ahí arriba y ya está. No, Yo lo porque paso por hecho. eso sería lo que usted está diciendo, no lo queremos hecho, queremos el procedimiento. Pero el procedimiento está en una guía. Ya se los hice en una guía. Distinto hubiera sido que yo les hubiera dicho ya, calculen el exosomático y el endosomático y lo revisamos en el taller. Yo les entregué una guía de trabajo. ¿Ya? Entonces, una cosa es hacer una clase lo suficientemente didáctica Profe, y otra es hacerles el trabajo. Por favor, profesor. entiéndanme. Díganme. Oh, se me fue la señal, creo. Yo le digo a la estudiante que pedía que hiciera ese ejercicio, que ella me pregunte directamente en cuál ejercicio está trabada y por qué, y lo resolvemos al tiro para todos. Eso es lo que tenemos que hacer entre todos. Profe, Entonces, esto se llama peer instruction, ¿cierto? Instrucción entre pares. Dígame. tengo mis datos para que anote. Ya, perfecto. Deme. Datos La que necesito. exosomática sería 3233. 233. ¿Ya? Viendo. Endo 2425. Ya. O sea, yo lo instaría a revisar un poquito la exo, pero no, si usted sabe de sus datos, si está bien calculado, no hay ningún problema. Pero revíselo. Por ahí a lo mejor hay alguna cosita que cuantificar y me avisa cualquier cosa. ¿Ya? Yo lo hice en mi caso entre la luz y el gas. Lo dividí Ya, en 4 personas que vivimos en la casa y ese día. cuantifique sus movimientos también, ¿ya? A lo mejor está confinado y no se ha movido, ya está bien. Pero a lo mejor se movió y utilizó algún tipo de energía para moverse. Ahora, si se mueve en bicicleta, también está todo bien. Eso es pura energía endosomática. Pero si se movió en auto, calcúlelo. Si se movió en un bus, calcúlelo. ¿Ya? Si no se ha movido, está todo bien. Por eso le digo, revisen nomás. Ya, nos faltan 7 datos y se nos está pasando el tiempo, ya se nos pasó 1 hora y ya no podemos. De hecho, estamos atrasados. Profe dijo que andar en Eh, bici es endosomática. es tipo, es energía que usted comió para gastarla, ¿no? No le agregó nada a la energía para moverse más que su propio movimiento. Pero a un auto uno le pone benzina, ¿cierto? Eso es un subsidio energético, ¿cierto? Profe, Ujú. yo tengo una duda de la guía, de lo que estaba diciendo justo ahora, del tema de que al auto uno le pone benzina y todo eso incluye a la energía exosomática, ¿verdad? Sí, es energía exosomática. Ya, la duda que yo tenía, por ejemplo, también lo mismo, la cuenta de la luz también incluye la energía exosomática, pero cuando salía como la suma de lo que uno gasta al día o de lo que uno gasta mensual en promedio, por ejemplo, ¿qué unidad de medida le tengo que poner ahí? Porque, por ejemplo, en sumarlo, ¿cómo sumo, por ejemplo, los kilowatts de la luz con lo que gasto de benzina en el auto al mes, por ejemplo? Usted tiene que llevar todo a kilocalorías. La Ah, energía, la- la- ya, está todo, está todas las tablitas sí, de sí, todas sí, las sí. conversiones posibles. Muchas gracias, profe.
Profe, ¿le doy mis datos? Por favor, dama. Eso somática. En 1324 Ya. y 1530. Ya. Señores, por favor, qué frustrante. No vamos a poder seguir con esto porque no tenemos suficientes datos y los datos que hay no son muy representativos. De hecho, la energía exosomática calculada es bajísima, eso. El único valor real podría ser este. Estos están demasiado subestimados, me parece que no están bien calculados. Es prácticamente imposible gastar tan poca energía exosomática. ¿Ya? Los valores en proporciones tienen que ser más o menos esto. Me parece que esto sería como el valor más real posible, pero tampoco es así. Con 1724 kilocalorías diarias es muy probable que esta persona esté bajando de peso, ¿cierto? Eh, el único cálculo real de consumo calórico que se acerca al de un humano es este, el de 2400 kilocalorías, ¿cierto? Entre 2000 y 3500, ¿cierto? Dependiendo del el consumo. Entonces las otras personas se nos están muriendo de inanición, ¿ya? Así que estos cálculos no nos sirven para hacer ningún tipo de análisis. Me parece que vamos a tener que pasar a la segunda parte, que es de los ejercicios. Esta guía me parece que van a tener que terminarla como corresponde y revisarla en otra oportunidad o nada. No vamos a tener ninguna nota de esto ni nada. Eh, Le vamos a echar la culpa a la guía que no fue lo suficientemente explicativa, ¿ya? Y vamos a seguir adelante. Ya. Acá tenemos el primer ejercicio. Aquí lo que hay que hacer es calcular este partido por este para sacar este, ¿ya? Para sacar este, tienen que partir este por este, ¿ya? Por favor, hagamos el cálculo para dos, para poder seguir. Haga el cálculo para la selva tropical y para la tierra cultivada, por favor. Profe, ¿cómo sería?
Profesor, Profesor, ¿cómo lo hacía? Por favor, de creo verdad que que la a volver. explicación explicando de dudo que entendamos así porque yo no veo su mouse desde mi computador. Ah, perdón, eso es bueno, pero Creo miren que igual nos arriba, merecemos un poquito de respeto a la hora de la explicación. yo creo que estamos bastante perdidos, ¿me entiende? Me parece que esto no es una clase de matemáticas, ¿ya? Allá arriba dice productividad primaria neta, ¿cierto? Después dice biomasa. Al lado dice productividad primaria neta partido por biomasa. Y al otro lado dice biomasa partido por productividad primaria neta. Esos son los cálculos que hay que hacer. Ya si no Profe lo vio dijo recién con selva tropical y qué más. y la tierra cultivada. Fíjense, por favor, en las unidades. El primer dato es la tasa de renovación y el segundo es el tiempo. Sí, tiempo de renovación. Voy a detener la grabación y nos vamos a tomar